Bendiciones a todos. Muy feliz año 2021. Qué alegría poder compartir juntos este tiempo de grupo como lo hemos estado haciendo el año pasado. Nuevamente en este año vamos a compartir un tiempo de palabra, tiempo de enseñanza. Estoy muy contenta de poder acompañarlos en esta semana. Y quiero darle la bienvenida a cada uno de los que nos están mirando y escuchando en este día en especial. Quiero compartir con ustedes una palabra, una enseñanza acerca de lo que sucede cuando Jesús entra en una casa. Y yo quiero invitarte a que puedas ver conmigo y observar lo que sucedía cada vez que Jesús entraba en una casa mientras Él caminó por esta tierra. Sucedían cosas tremendas. Hay muchísimos testimonios que están escritos en la palabra de Dios, en los evangelios, de personas que tuvieron una visita de parte de Jesús y esa visita transformó toda su realidad. Yo quiero tomar 3 casas de ejemplo para poder compartirte hoy acerca de lo que sucede cuando Jesús entra en una casa. En primer lugar, quiero que puedas acompañarme a leer el libro de Juan, capítulo 12, versículo 1 al 3. Yo voy a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. ¿Qué sucedió en este episodio? Cuando Jesús entra en una casa, lo que vamos a ver ahora cuando Jesús entra en una casa es que la casa se transforma en un lugar de adoración. Dice así Juan capítulo 12, verso 1 al 3. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Esta primer casa que quiero invitarte a que me acompañes a observar es la casa de Lázaro, de María y de Marta, los amigos de Jesús. Ellos vivían en Betania, en un pueblito que se llamaba Betania. Yo quiero que podamos observar algunos detalles en este texto en particular de lo que ocurrió. Lo primero que vemos, ¿sí?, es que Betania significa casa de pobre. La palabra Bet es casa, la palabra Ania es pobre. Ahora, lo que yo puedo observar en esta situación es que el hecho de que sea una casa pobre no impidió que Jesús la visitara, ¿sí? No impidió que Jesús llegara a esa casa. ¿Qué es lo que la palabra nos quiere enseñar con esto? Justamente de que no importa nuestro estado social, no importa nuestra condición en la que vive o la condición en la que vive nuestra familia. Si hay una puerta abierta para Jesús en esa casa, Jesús entra. Y donde Jesús entra, suceden cosas. Entonces, lo primero que aprendemos es eso, ¿sí? No importa la condición de nuestra familia, de nuestra casa, Jesús también puede visitar nuestra casa. Lo segundo que veo en este texto es que Jesús no hace acepción del lugar, ¿sí? Que Betania sea una casa de pobres no fue motivo de rechazo para Jesús, sino todo lo contrario. Él se sintió bien al tomar tiempo de poder ir a la casa de Lázaro, de Marta y de María. Lo tercero que aprendemos de este texto es que Jesús no hace acepción de personas. Cuando el cielo nos mira, el cielo no nos mira como inferiores a alguien más, ¿sí? Sino que cuando el cielo nos mira en igual condición a todos los que vivimos sobre la faz de la tierra, ¿sí? Seas rico, seas pobre, tengas un apellido reconocido o seas un desconocido, tengas estudio o no tengas estudio, tengas una posición en la sociedad o no la tengas, ¿sí? A los ojos de Dios todos somos iguales y Él nos ve así de importantes a cada uno de nosotros. Somos aceptados por el Señor, como ocurrió también con esta familia. Y cuando vemos a Jesús acercarse a la casa de Lázaro, María y de Marta, lo que vemos también es el cumplimiento de la lectura de Jesús que hizo cuando entró a la sinagoga y él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Acá vemos a Jesús cumpliendo parte de su propósito por el cual Él estuvo aquí en la tierra.
Lo cuarto que vemos en esta historia, cuando Jesús visita una casa y el lugar se transformó en un lugar de adoración, lo cuarto que vemos es que Jesús es honrado en esta casa. Es honrado. ¿Cómo es honrado Jesús en esta casa? Es honrado en primer lugar a través de una cena. Esta familia lo invita a compartir su mesa, ¿sí? La familia quiso ofrecer una cena en honor a Jesús y esto realmente demostraba un gesto de generosidad en esta familia. Yo no sé si alguna vez te invitaron a cenar a la casa de alguien, pero qué bien que se siente cuando uno es invitado, cuando uno es honrado. Es más, sé que hay gente que le gusta invitar a otros, que le gusta agasajar a otras personas. En este caso era esta familia la que había decidido o elegido agasajar a Jesús, honrar a Jesús, tenía el gusto de poder invitar a Jesús a su casa. Ellos querían que Jesús estuviese allí, que Jesús compartiese con ellos, comiera con ellos, compartiera la mesa. Y vemos que esta era una forma de estrechar amor, esta era una forma de demostrar amor, de fortalecer vínculos. Cuando uno comparte este tipo de momentos, son momentos de amistad profunda, en más muchos de estos casos amistades irrompibles, y ellos se lo ofrecieron a Jesús, ellos honraron a Jesús con esta cena. Y lo quinto que vemos en este lugar y por qué esta casa se convierte en un lugar de adoración cuando entra Jesús, es lo que hace María. María decide adorar a Jesús en ese contexto, ¿no? Y ella lo hace de una manera totalmente diferente. Quizás las personas que estaban ahí vieron esa escena, nunca se les cruzó por la cabeza que lo que estaba haciendo María era un acto de adoración. Pero María estaba adorando al Maestro de una manera totalmente diferente. Cuando nosotros vemos la historia y entendemos el contexto, vemos que cuando una mujer era joven, en la época de Jesús y en el contexto en el que Jesús estuvo por esta tierra, cuando una mujer era joven, esta mujer y tenía aspiraciones al matrimonio, ¿qué hacían las jovencitas? Las jovencitas ahorraban para comprarse el mejor perfume y lo guardaban para su noche de bodas. Ese perfume ellas lo guardaban para un momento especial. Lo que ocurriera que ese perfume, ellas derramaban ese perfume sobre su cuerpo el día de su boda para agasajar a su esposo. María había ahorrado, ¿sí? Y se había comprado un perfume que era carísimo. La palabra nos dice que era muy caro. Era el costo del salario de un año. Esta joven María, ella había logrado juntar el dinero y guardar ese perfume y lo tenía preparado para un momento especial en su vida. Pero cuando ella percibe quién estaba en su casa, ella decide justamente adorar a Jesús con eso tan preciado que ella tenía, ese perfume, ese frasco de alabastro que era un perfume carísimo. Cuando Jesús está en la casa, ella logra ver en Jesús alguien digno de ser su esposo. Ella ve en Jesús la persona que merecía ese perfume. La persona que merecía que todo ese perfume fuera derramado sobre él. Es más, ella se pone fuera de la escena y lejos de que ese perfume la salpicara o cayera sobre ella lo derrama por completo sobre el cuerpo de Jesús, ¿no? Ahora, ¿qué nos enseña esta acción que lleva adelante María? Lo que nos muestra justamente es un alto sentido de adoración que ella tenía, un alto sentido de adoración que había en María. Y realmente es un nivel de adoración que no tiene comparación lo que vemos en esta joven, ¿no? Porque ella, al romper ese frasco de alabastro, ella lo estaba inutilizando, ella estaba diciendo esto lo voy a usar solamente para Jesús y para nada más, ni para nadie más. Ella estaba dándolo todo, ella estaba volcando todo, ella estaba derramando todo, ¿sí? Para que nunca más ese frasco fuera usado en otra situación, en otra ocasión. Eso era realmente un acto de adoración. Eso fue lo que Jesús despertó en el corazón de María. Cuando Jesús entra en una casa, despierta en los moradores de esa casa acciones de adoración. Y creo que ese es el desafío que el Espíritu Santo nos trae a cada uno de nosotros.
¿sí? Primero la invitación a que nosotros podamos abrirle las puertas de nuestra casa a Jesús. Pero en segundo lugar, nos desafía a que podamos hacer adoraciones en este nivel, en el nivel de María. Si Jesús está en la casa, tiene que haber adoración, tiene que haber entrega, tiene que haber sacrificio. Eso es lo que el Espíritu Santo nos desafía. Tiene que haber una adoración pura, como lo era este perfume. Era un perfume caro por su pureza. Entonces eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, en primer lugar. Lo segundo que sucede cuando Jesús entra en una casa es que hay milagros de transformación. Y yo quiero que puedas leer conmigo la historia que nos relata Juan capítulo 2, versículo 1 al 3 en la versión Dios habla hoy. Dice así: al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Versículo 7 dice así: Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta, al mayordomo, al maestresala, como le dice en otra versión. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. El versículo 11 dice: esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué es lo que nos enseña este texto en particular, que es el relato de una boda? Lo que nos enseña es que cuando Jesús está en la casa, nunca Él va a usar cosas de segunda calidad. Cuando Jesús está en una casa, Él no usa restos. Cuando Jesús está en una casa, Él no usa lo guardado, lo que sobra. Cuando Jesús entra a una casa, Él siempre trae cosas nuevas. Jesús tiene cosas nuevas y tiene lo mejor reservado para aquellos que invitan a Jesús a su casa. Y ahí, en este texto, vemos que este fue el primer milagro que Jesús hizo cuando comenzó su ministerio. Y vemos cómo Jesús empieza a dar señales de que Él realmente era el Hijo de Dios. Y Él, a través de estos milagros, comenzaba a manifestar su gloria. Y a través de estos milagros, muchos dice que empezaron a creer en Jesús. Ahora, esta familia lo había invitado a Jesús. Esta familia todavía, Jesús no era famoso, Jesús no era conocido por quien él era, ¿sí? Él era el hijo del carpintero, de María. Jesús es invitado, sin embargo, esta familia lo invita a Jesús. Jesús se hace presente, Él acepta la invitación, Él va a compartir. Y cuando falta el vino, allí hubo una acción inmediata de transformación. El texto nos relata que acudieron de inmediato a Jesús. Y eso llama mucho la atención. No fueron a hablar con el mayordomo, con el padre de la novia o con el novio. No, fueron directamente a Jesús y se lo hicieron saber. Ahora, lo extraordinario de esta historia es que vemos a un Jesús que no se rehusó a atender la necesidad del momento. Porque Él podría haber dicho: pero estoy en una fiesta, no molesten, en otro momento, esto lo oramos en otro momento, o buscamos vino en otro momento, o hacemos el milagro en otro momento. Sin embargo, Jesús no se rehusó a ayudar, a responder en donde había una necesidad real, ¿no? Porque que faltara el vino en una boda realmente era una tragedia para la época. Ahora, la pregunta es: ¿hay alguna necesidad en tu casa? ¿Hay algo que te esté faltando en tu casa? ¿Por qué no se lo das a conocer a Jesús? ¿Por qué no le contás a Jesús? ¿Por qué no vas directamente a Jesús para que Él sepa qué es realmente lo que está faltando en tu casa? Porque si Jesús está en casa, tiene que saber cuál es nuestra necesidad. Jesús, cuando supo de esta necesidad, Él actuó rápido.
Él actuó de inmediato, él llamó a los sirvientes y dijo, ya llenen las tinajas de agua y llévensela al mayordomo, llévensela al maestresala. Y para los que estaban ahí, yo me lo imagino la escena, los sirvientes que estaban cargando las tinajas de agua habrán estado pensando, pero qué ilógico este Jesús, le estamos diciendo que falta vino, no agua. Sin embargo, lo que nos deja ver esto es que Jesús usa agua porque para Él nada es imposible. Jesús usa agua porque Él puede hacer lo que nadie puede hacer. La lógica decía que era imposible. La razón nos decía que era imposible. Sin embargo, Jesús puede hacerlo todo posible. Entonces, cuando Jesús está en una casa, hay transformación. Nosotros tenemos que aprender a invitar a Jesús a nuestra casa y a invitarlo con expectativas, porque cuando Él está, la manifestación de su gloria se hace presente y muchos de los que están en la casa van a creer por la manifestación de sus milagros, de sus señales, de su gloria. Entonces, el único que puede cambiar nuestra condición, el único que puede suplir lo que falta en nuestra casa es Jesús. Y la tercera casa que te quiero contar, la tercera casa que quiero que podamos compartir, quiero llevarte a leer Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús está en la casa, hay perdón de pecados y hay sanidad. Esta historia nos cuenta lo siguiente. Dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaban sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él le predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Y luego el versículo 10 dice lo siguiente, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el versículo 12 nos dice, él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Y miren lo que decían, jamás habíamos visto cosa igual. Esto ocurrió en una casa. Esta situación ocurrió dentro de una casa. Este paralítico se encontró con la gracia y el perdón en persona. Cuando se encontró con Jesús, se encontró con la liberación de su culpa. Él recibió perdón en primer lugar y alivio de sus culpas. Pero no solo eso, el texto nos dice que porque Jesús estaba en la casa, Él no solo recibió perdón de pecados, liberación de la culpa, sino que también Él recibió sanidad. La Biblia no relata por cuánto tiempo Él estaba enfermo o estaba en esa situación o en esa condición de enfermedad. Sin embargo, cuando Él se encuentra con Jesús en una casa, cuando sus amigos lo llevan a una casa donde estaba Jesús, la enfermedad tuvo que salir. ¿Qué nos enseña esto? Que donde está Jesús hay libertad, donde está Jesús hay perdón y donde está Jesús hay sanidad. No hay lugar para la enfermedad. Cuando entra Jesús, la enfermedad tiene que salir. Y si Jesús está dentro, la enfermedad no puede entrar. Entonces, si has abierto la puerta de tu casa para recibir a Jesús, si has abierto la puerta de tu casa para hacer un grupo Sígueme, para hacer un grupo bíblico, o has permitido que en tu casa se haga un momento espiritual, un momento de reunión, de búsqueda, de adoración de Dios, ahí se va a manifestar la gloria de Dios. Y en tu casa va a haber libertad, va a haber perdón y va a haber sanidad. Amén. Quiero terminar con esto. Este texto, Apocalipsis 3:20, dice lo siguiente. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo.
Yo quiero terminar este tiempo de palabra y de reflexión animándote a que puedas invitar a Jesús a tu casa. Yo quiero animarte a que puedas comenzar este año 2021 pidiendo que Jesús entrara en tu casa. Porque cuando Jesús entra en una casa hay transformación. Cuando Jesús entra a una casa, en esa casa ya no hay un lenguaje de queja, ya no hay un lenguaje de enojo, ahora hay un lenguaje de adoración. Jesús despierta la adoración más profunda, más pura en los corazones. Cuando Jesús entra en una casa, hay transformación, hay milagros, como ocurrió en la boda de Caná. Un milagro, algo que a nadie se le hubiese ocurrido, ni la lógica ni la razón. Cuando invitamos a Jesús a casa, ocurren milagros, señales, manifestaciones de la gloria de Dios. Y en tercer lugar, cuando dejas entrar a Jesús en tu casa, hay perdón, hay libertad y también hay sanidad. Así que yo quiero terminar orando para que a través de una oración podamos nuevamente pedir a Jesús que entre en nuestra casa, ¿sí? Y que Él tome el control de toda nuestra familia. ¿Te parece? ¿Oramos? Señor, yo te doy gracias. Gracias porque hemos aprendido el poder que hay en tu presencia. Cuando tu presencia llega a nuestra casa, llega a nuestra vida, Señor, no hay comparación. Tu presencia, Señor, lo transforma todo, lo cambia todo. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros somos testimonios de lo que tú has hecho cuando entraste en nuestra casa, en nuestra vida. Muchos de nosotros, Señor, podemos testificar de que has hecho milagros. Podemos testificar, Señor, que has cambiado nuestro lamento en danza, has cambiado nuestro duelo en alegría. Muchos podemos testificar que hemos sido sanados, liberados, que hemos recibido perdón, que hemos recibido, Señor, libertad de culpas. Gracias, Señor. Y hoy, Señor, queremos nuevamente invitarte a nuestra casa. Queremos abrir las puertas de nuestra casa para que tú puedas ser el invitado de honor, como fuiste allí en aquel tiempo en Betania, Señor, en la casa de Lázaro, María y Marta. Hoy, Señor, queremos agasajarte en casa, queremos honrarte, queremos que tú seas el invitado de honor y que tú te puedas sentir honrado por cada uno de nosotros. Señor, nosotros en este día hacemos este compromiso de darte lugar en nuestra casa, creyendo, Señor, que cuando tú estás presente, las manifestaciones de tu gloria son evidentes. Hay milagros, Señor, hay señales. Y esos milagros, Señor, no solo glorifican tu nombre, sino que esos milagros impactarán en la vida de aquellas personas que aún no creen en ti, aquellas personas que están en casa o que conocen nuestra casa. Por eso oramos, Señor, para que la manifestación de tu presencia, la manifestación de tu gloria sea real en cada casa que se abre para ti, Señor. Que los milagros allí sean asombrosos, que las señales allí no puedan explicarse, Señor. No haya manera de poder explicar con la lógica lo que tú has hecho. Señor, tú vienes a suplir cada necesidad en las casas de aquellos que te honran, que te reciben. Y oro, Señor, para que en cada casa que se abre para recibirte pueda haber un derramamiento de tu gracia y de tu perdón, como lo hiciste con aquel paralítico que se encontró en aquella casa. Señor, que también en nuestra casa muchos de nuestros familiares y conocidos puedan encontrar, Señor, perdón de pecados, puedan encontrar libertad de culpas, puedan encontrarse con tu gracia y con tu amor. Señor, oramos también para que en nuestra casa se pueda manifestar, Señor, tu poder trayendo milagros de sanidad. Si en casa hay enfermos, Señor, oramos para que en el nombre de Jesús, Señor, tu presencia remueva toda enfermedad de los hogares. Declaramos que cuando tú entras en una casa, la enfermedad tiene que salir. Y creemos que cuando tú habitas en una casa, cuando tú reinas en una casa, la enfermedad no podrá entrar. Señor, te damos toda la gloria a ti, toda la alabanza, todo el honor, nuestro amado Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y para tu familia. Yo te animo a que puedas compartirla con alguien más, para que alguien también hoy
pueda abrir la puerta de su casa a Jesús. Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene.